Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Les habla el Padre José Ribes, párroco de Massamagrell, Archidiócesis de Valencia. En el anterior programa nos quedamos en estas últimas palabras de Jesús que escuchábamos, donde el Señor nos invitaba a la vigilancia. Vamos a leer el texto que nos quedamos en el programa anterior y lo comentamos. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará, y al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Leyendo este texto, nos quedamos en el programa anterior y ahora lo vamos a comentar. Recordemos que este texto viene a continuación de otras palabras de Jesús, donde invitaba a sus discípulos a permanecer vigilantes, esperando su vuelta, su retorno definitivo. Y ahora en esta ocasión, el Señor, además de invitar a sus discípulos a la vigilancia, les está invitando a realizar con responsabilidad la tarea que uno ha recibido. Y por eso el texto comienza con esta pregunta de Pedro: ¿dices esta parábola por nosotros y por todos? A la que el Señor le responde con la parábola del administrador fiel y prudente, que cumple a la perfección el encargo que su Señor le ha dado. Naturalmente, el Señor del que habla la parábola es el Hijo del Hombre. Jesús está refiriéndose a sí mismo, ese Señor que llega a la hora y el momento en que menos se le espera. Está hablando Él de su vuelta definitiva. Es el Hijo del Hombre, el que vendrá un día a dar a cada uno de sus siervos según el cumplimiento de sus deberes. Nos dice la parábola que Él tarda en venir. Su venida no va a ser inmediata, no va a realizarse de manera inmediata, sino que Él tardará en venir. Y por eso, en la parábola se exhorta a todos a permanecer vigilantes, es decir, a cumplir con el deber, porque el Señor vendrá un día, cuando menos nadie lo espere, y dará a cada uno según sus obras. Y estas palabras no solamente van dirigidas a todos los miembros de la comunidad, a todos los discípulos, sino que sobre todo va dirigida a los dirigentes, a los que tienen en sus manos, digamos, el gobierno, el de la comunidad. Y en este caso, el administrador del que habla la parábola
que puede referirse no solamente al dirigente de la comunidad, sino a cualquier miembro de la misma, el administrador del que habla la parábola tiene dos opciones: cumplir su misión, y cuando llegue el Señor dejará de ser servidor para estar al frente de todos sus bienes, o aprovechar la tardanza de su Señor para abusar de su autoridad. Y cuando vuelva su Señor, recibirá un merecido castigo. Así lo ha dicho el Señor en las palabras que acabamos de escuchar, cuando Él dice, en primer lugar, refiriéndose a aquel criado que hace lo que debe hacer, que cumple con su deber, con su obligación. Jesús dice, bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así, es decir, cumpliendo con su tarea, realizando aquello que se le ha encomendado. En el segundo caso, si aquel criado dijere, mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y a las criadas, a comer y a beber, a emborracharse, vendrá el señor de ese criado y lo castigará con rigor. Así que hay dos opciones, ¿no? O realizar la tarea encomendada y realizarla con responsabilidad, o no ser fiel al encargo recibido. Cada actitud tiene su premio, entre comillas. Aquel que realice su trabajo bien será premiado, pero aquel que no realice la tarea encomendada recibirá, dice aquí la parábola, un castigo. Por lo tanto, está claro ese contraste entre el gran premio del servidor que se porta bien y el castigo del que no cumple su obligación. El evangelista nos ha señalado en cada caso la actitud que podría tener el siervo en cada una de las acciones que uno decida tomar. Si el siervo decide actuar con responsabilidad, de manera diligente, dice la parábola que a este administrador fiel no necesita que nadie le recuerde su obligación, lo que ha de hacer, porque él es fiel y prudente. Aquel que sabe lo que tiene que hacer y está dispuesto a hacerlo, no hace falta que nadie le recuerde constantemente su tarea y sus obligaciones. ¿Por qué? Porque él es responsable y hará aquello que debe hacer. Ni tampoco hace falta que nadie le recuerde, oye, que el Señor vendrá, que está al llegar. Él no necesita que nadie le recuerde estas cosas, porque él diligentemente, astutamente y responsablemente sabe lo que tiene que hacer. Él se porta bien, sin pensar en nada más. Por el contrario, el otro, si toma la actitud totalmente distinta de ser irresponsable y de no realizar la tarea encomendada, él va a justificar su mal proceder con el retraso de la llegada del Señor. Es decir, como no sé cuándo va a venir y tarda en llegar, pues esto no sé cómo va a realizarse. Pues yo voy a seguir un poco a la mía, ¿no? Actuando de manera según mi propia voluntad y en mi libre albedrío, ¿no? Sin más. Por tanto, el que es fiel, el que se esfuerza en cumplir con su deber, el que quiere ser fiel al Señor, ese recibirá un premio muy grande. Todos en la comunidad, no solo los dirigentes, todos hemos de saber el cometido y la responsabilidad que tenemos en la vivencia de nuestro seguimiento a Jesús. Y estas palabras van también dirigidas a cada uno de nosotros. Cada cual ha de saber lo que el Señor espera de él. Y esto es importante en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de cada día. Cada uno de nosotros hemos de saber lo que el Señor espera de nosotros. Y ante esto, según la parábola, no vale la justificación que uno puede presentar diciendo que esto no lo sabía. No valdrá ninguna justificación. Es que yo de esto no me he enterado, y es que yo no sabía que... No. El Señor nos está diciendo que hemos de ser responsables con aquello que hemos recibido. Si lo que hemos recibido es un gran don, a ese don hay que responder de manera responsable,
hay que responder sabiendo que lo has recibido. Y hay que responder sabiendo que el fruto también depende de ti. Por lo tanto, el Señor incide en que cada uno de nosotros hemos de saber lo que Él espera de nosotros y actuar según el espíritu con que se nos ha dado todo. También, refiriéndonos un poco a la vuelta del Señor, también esta parábola nos invita a darnos cuenta de cómo estamos orientando nuestra propia vida desde esa llegada del Señor que un día acontecerá. Y esto hemos de tenerlo asumido en nuestra propia vida. Hemos de pensar que Él vendrá un día de manera definitiva en nuestra vida, que un día tendremos ese encuentro definitivo con Él. Y esto no lo tenemos que vivir de manera angustiosa o angustiada. Esto un día acontecerá y del cual no sabemos el día ni la hora, sino lo que hemos de preocuparnos es de vivir de manera responsable y digna el tiempo presente y la tarea y el don que se nos ha dado. Porque el mismo Jesús, que llegará un día en gloria y majestad y nos dará el premio si hemos sido fieles a la tarea encomendada, recordemos que ese mismo Jesús va viniendo ahora a nuestro encuentro, en cada hombre, en cada circunstancia, y Él pide que le acojamos con amor y respondamos confiadamente. Por tanto, la parábola que nos ha hablado el Señor no solamente nos habla de la llegada que un día habrá, nuestro encuentro definitivo con Él, que será en el momento que dejemos este mundo. Este momento llegará y hemos de rendir cuentas de la tarea y de los compromisos que hemos recibido de parte de Dios. El Señor nos dirá qué hemos hecho de aquello que se nos ha encomendado, si hemos actuado con amor, si nos hemos dado a los demás, si hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, si hemos procurado hacer su voluntad. No solamente lo que el Señor esperaba de nosotros, sino también lo que los demás esperan de nosotros. El día de nuestro encuentro definitivo con Él, hemos de responder de todos aquellos talentos y aquellos dones que hemos recibido y a los cuales hemos de responder con fidelidad, pero sabiendo que si nuestra vida está orientándose constantemente a este encuentro definitivo con Él, no hemos de olvidar que día a día, momento a momento y circunstancia a circunstancia, el Señor viene ahora a nuestro encuentro. Él un día volverá lleno de gloria, pero ahora viene en cada momento de nuestra vida también a encontrarse con nosotros. Si hemos sido fieles en lo pequeño, también lo vamos a ser en lo grande, y si somos fieles en lo grande, también lo seremos en lo pequeño. Por tanto, en esa vigilancia y en esa espera, el creyente está llamado a cumplir con su obligación. Y a la vigilancia y a la espera se responde con amor. Eso es importante en nuestra vida, con amor. Con amor se responde al amor recibido. Y cuando el discípulo cumple adecuadamente las tareas que se le encomenda, cuando el cumplimiento de sus propias obligaciones se realiza, está respondiendo amorosamente al Señor, que le ha entregado en sus manos la tarea encomendada. Después de estas enseñanzas, Jesús nos va a sorprender hablando de sí mismo, de su misión y de su destino. Y lo hace con un lenguaje que no es fácil comprender. Y vamos a leer el texto, el siguiente. Dice Jesús: He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. El evangelista nos coloca en este momento
estas palabras importantes de Jesús. Jesús ha venido con esta misión. Dice él que ha venido a prender fuego a la tierra. La pregunta que nos planteamos enseguida es cómo interpretar esta frase de Jesús. Lo primero que nos viene a la mente es que si la comprendemos en un sentido literal, no es una imagen agradable. Es una imagen preocupante y peligrosa. Basta que algún día contemplemos algo ardiendo para que reaccionemos de alguna manera, ¿verdad? Ver un campo ardiendo, una casa ardiendo, o ver pueblos o ciudades siendo pasto de las llamas son imágenes desagradables, ante las cuales inmediatamente reaccionamos. Por lo tanto, el fuego del que habla Jesús tiene que entenderse de otro modo, es decir, en sentido metafórico. Si acudimos al Antiguo Testamento, podemos observar que en algunos textos del mismo el fuego tiene siempre, sobre todo, un sentido purificador. En el Antiguo Testamento se recorría a la imagen del fuego para expresar el deseo renovador de Dios. Del mismo modo que el fuego purifica, el deseo de Dios es renovar todo lo que existe, de modo que todo sea según Dios. Pues bien, según esta concepción, Jesús desearía que este fuego estuviera ya encendido. Jesús deseaba que el mundo estuviera ya lleno del amor de Dios, de ese deseo renovador de Dios de hacerlo todo nuevo, según su proyecto, según sus planes. Y eso es lo que Jesús está diciéndonos. He venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Cuánto deseo de que la humanidad responda a ese plan amoroso de Dios. Cuánto deseo de que todo se renueve según su voluntad. Cuánto deseo que los hombres respondan de manera afirmativa y libre al deseo de Dios. ¿Cuánto deseo yo esto? Jesús deseaba que el mundo estuviera ya lleno del amor de Dios. Sin embargo, dice él, para que esto pueda suceder, es necesario que él antes sea bautizado con un bautismo, que es el de su muerte, el cual conseguirá la renovación de todas las cosas. Y mientras esto no se realice, Jesús tiene ansias de que se cumpla. Y esta sí es como podemos entender las palabras de Jesús en este breve texto que acabamos de leer. Continúa Jesús diciéndonos también unas frases que nos sorprenden. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. En primer lugar, nos encontramos con esta frase sorprendente. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Alguien puede preguntarse, ¿cómo es posible que Jesús haya venido a traer a la tierra división cuando en su llegada al mundo ya se anunciaba paz a los hombres de buena voluntad? Recordemos cómo lo escuchamos esto en la noche de Belén, cuando aquel anuncio de los ángeles a los pastores, cuando los ángeles anunciaban a los pastores que la buena nueva esperada ya se había realizado y que esa buena nueva traía la paz a los hombres de buena voluntad. ¿Cómo entender la frase de Jesús desde este anuncio? Además, el tema de la paz aparece constantemente a lo largo del tercer evangelio. Por ejemplo, nosotros, si vamos al cántico del Benedictus, de Zacarías, padre de Juan el Bautista, cuando él entona este himno que Lucas pone en su boca, en sus labios, nos dice Zacarías, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.
Por tanto, si la paz es el don o uno de los dones que Dios ha traído al venir al mundo, ¿cómo entender estas palabras de Jesús en las cuales Él dice: ¿pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. ¿Cómo entender que este don que Dios concede a la humanidad, de tal manera que el establecimiento de la paz se identifica con la realización de la salvación? La salvación se ha dado porque se ha dado la paz. La paz precisamente está porque ha acontecido la salvación. ¿Cómo entender estas palabras de Jesús, donde Él dice que no ha venido a traer al mundo paz, sino división? Lo que está afirmando a Jesús no es lo que Él está deseando, sino lo que Él está prediciendo, lo que un día ocurrirá en un plazo más cercano que lejano. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús debería ser causa de comunión, de unidad, porque su presencia trae precisamente esos dones. Donde está Cristo, allí acontece la paz, acontece la unidad, acontece el amor. Allí donde Él se hace presente, se nota. Pero, ¿qué no está diciendo Él mismo? Que seguirle también podrá ser causa de división. Él ha venido a traer la paz, el amor, la unidad, la concordia. Pero Él también constata de que su presencia y el seguirle a Él va a ser causa de división, de fractura. Incluso en el seno de una familia. Porque entre los miembros de una familia habrán unos que lo acepten y otros lo van a rechazar. Y esto va a traer la división familiar. Nos lo ha dicho Él en estas palabras que acabamos de escuchar. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y estas palabras que dice Jesús van a hacer referencia a tantas situaciones que se van a dar en la vida de los discípulos, tanto a nivel personal como a nivel familiar o a nivel social. Sabemos que en algunos hermanos, en algunos discípulos de Jesús, van a encontrar en sus propias familias una actitud de rechazo tan grande e incluso de hostilidad hacia su fe, hasta el punto de que habrán casos donde los propios familiares demandarán o denunciarán ante la autoridad a aquel miembro de la familia que sea o que se declare cristiano. Incluso esa denuncia familiar va a llevar a esa persona a sufrir la muerte con el martirio. Eso lo tenemos en tantos mártires que en los primeros siglos del cristianismo, cuántos fueron denunciados por algún familiar, por algún amigo, por alguna persona cercana, por los motivos que fuera, pero fueron denunciados ante la autoridad. Y eso sabemos cuántos mártires fueron llevados al martirio debido a la denuncia de una persona cercana a ellos. Entonces Jesús nos está diciendo lo que va a acontecer, lo que va a realizar en un plazo muy cercano. No solamente Él se está refiriendo al destino que se le espera, sino Él también está hablando a los discípulos, los cuales van a morir todos con el martirio. Y no solamente sus discípulos, sino los que sigan a los discípulos, y así a lo largo de la historia y sobre todo contemplando los primeros siglos del cristianismo. Recordemos que Simeón, el anciano, ya había dicho aquel día, cuando el niño Jesús fue presentado en el templo de Jerusalén a los 40 días de nacer, recordemos lo que le dijo a José y a María. Este niño ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción. Vamos a hacer una parada, que la música que nos acompaña nos ayude a meditar todo lo que hemos dicho hasta ahora.
Estamos en el programa de Quien guarda mi palabra, de Radio María, la radio que cambia vidas, la radio de la Virgen, la radio que nos acompaña y que nos evangeliza y nos ayuda en nuestro seguimiento a Jesús. Esta larga intervención de Jesús, en la que Él ha hablado de aquellas situaciones que se van a dar en su seguimiento, donde sus discípulos van a encontrar adversidades, dificultades y persecuciones por su nombre. Toda esta intervención de Jesús la dirige ahora el evangelista a dos dichos donde el mismo Jesús les va a pedir a la gente que sepan interpretar lo que han de hacer en cada momento o situación. Leemos el primer texto. Decía también a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a hacer bochorno, y sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? Si son capaces de saber el tiempo que va a hacer interpretando correctamente el aspecto del cielo, así es, si va a llover o va a hacer calor, ¿cómo no son capaces de saber que ha llegado el momento culminante de la salvación? Ha llegado el momento ya de gracia, donde Dios les está llamando a escuchar a Jesús, a escuchar su palabra, su anuncio del Evangelio y aceptarlo como el Mesías, su enviado. Han de saber interpretar lo que está ocurriendo ahora y saber qué respuesta han de dar. Entonces, después de esta palabra donde Jesús ha invitado a sus discípulos a ser fieles hasta el final, ahora con estos dos dichos, el primero lo hemos escuchado ahora, con estos dos dichos Jesús le está pidiendo a la gente que sepa interpretar lo que está aconteciendo. Y lo que está aconteciendo es sumamente importante, vital, para la propia vida de cada uno. Si son capaces de interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo no ser capaces de interpretar lo que está aconteciendo y que es fundamental para la vida del ser humano? La segunda cuestión que trata el mismo Jesús va referida a la siguiente: ¿cómo actuar ante un litigio? ¿Qué es lo justo? Y el texto es: ¿cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entrega al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última moneda. El sentido del dicho es claro. Jesús está diciendo: trata de arreglar tu asunto personalmente con tu adversario antes de que él lo presente al juez, porque si no llevas las de perder. Tu asunto pasará al juez y terminará en la cárcel, y así estarás allí hasta que no pagues el último centavo. La cuestión está en cómo entender estas últimas palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque se trata de saber ahí quién es el adversario, quién es el juez y cuál es el pleito. Si este texto lo entendemos al pie de la letra, inmediatamente sabemos el significado. Está hablando de los litigios y de los conflictos que pueden ocurrir incluso entre los mismos hermanos de una comunidad, entre los mismos creyentes. Procura arreglarlo por las consecuencias que eso te podría traer si tú has cometido un delito o has cometido una infracción y tienes que cumplir una pena. Arréglate antes de que todo esto se lleve a la justicia. Entendido así el dicho, está claro, tomado al pie de la letra. Pero si lo entendemos desde un punto de vista sapiencial y vemos cómo está colocado este texto y en qué contexto, pues ya, digamos, ya no parece que este dicho vaya referido a esas
cosas que pueden ocurrir en el día a día de litigios y conflictos entre personas, sino que va más allá, va más allá. ¿Por qué? Porque este dicho está colocado en una sección donde Jesús nos ha hablado de la vigilancia, de estar atentos, de estar preocupados en lo importante, de estar pendientes en lo esencial y no distraerse en aquello que no es importante, porque el Señor volverá un día, porque Él vendrá a ajustar las cuentas con sus siervos, etc. Ese contexto nos ayuda a entender estas palabras de Jesús desde una perspectiva escatológica, y ya suena de una forma diferente. Recordemos cómo el Señor anteriormente nos ha invitado a estar preparados para cuando Él vuelva. Entonces, si ese contexto de escatología, en ese contexto podemos interpretar las palabras últimas de Jesús, el sentido de las mismas sería el siguiente. Si te das cuenta que todavía tienes cosas pendientes de hacer o de solucionar, es mejor que las arregles mientras haya tiempo. Y entre las cosas que pueden quedar en el tintero, o las que están en el tintero, sobre todo preocupémonos de aquellas que han dejado una herida que todavía está abierta y que se puede cerrar con la reconciliación, y no dejarlo para la última hora. Desde ahí podemos también, yo creo que sobre todo entender estas palabras de Jesús. Mientras haya tiempo, antes de que no haya tiempo, antes de que la justicia venga, etc. Si nos damos cuenta, este texto que acabamos de escuchar también es una llamada a la vigilancia, a la conversión. Si el Señor ha invitado a la gente a saber interpretar el momento presente, si sois capaces de interpretar los aspectos del cielo y de la tierra, ¿cómo interpretar el momento presente de la salvación? Este texto, unido a este último que hemos escuchado y que hemos comentado, también va por la misma línea. Tienes tiempo todavía de hacer las cosas mejor. Hay cosas que se han quedado posiblemente sin solucionar, sin arreglar o sin perfeccionar. Tienes tiempo, realízalas. Sobre todo aquellas que sean más urgentes. Modificar, cambiar. Ese es el tiempo presente que hay y hay que saber también interpretarlo. Creo que estos dos textos de Jesús van por esa misma dirección. Ese sentido, esa llamada a la conversión, a la vigilancia, a estar preparados, a realizar la tarea encomendada con responsabilidad, con acierto, de manera diligente y sabiamente. Y por eso ahora el evangelista nos coloca dos textos que van justamente en esa misma línea, en esa llamada a la conversión, que es de donde podemos comprender todas estas últimas palabras que nos ha dicho Jesús. Leemos el texto que viene y lo comentamos. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Vamos a comentar estas palabras de Jesús que, como digo, van todas en esa misma línea de una llamada a la conversión, a la vigilancia, porque nadie sabe el momento y el modo y el forma y la manera, nadie sabe el día y la hora. Respecto a esto, algunas personas vemos cómo le comentaron a Jesús lo que había ocurrido con un grupo de galileos que habían venido al templo de Jerusalén a realizar sacrificios, y que Pilato
los cogió y los sacrificó, digamos que los degolló, allí mismo en el Ara, probablemente debido a un disturbio público que los galileos estaban causando. Es posible que esas personas que relataron esta historia a Jesús estuvieran intentando como tenderle una trampa para que Jesús tomara partido a favor o en contra de lo que había hecho Pilato. O puede que simplemente sintieran curiosidad por conocer la reacción de Jesús ante esa masacre. ¿Qué piensas? Cualquiera que fuera su motivación, es decir, la de las personas que le comunicaron a Jesús lo que había hecho Pilato con aquellos galileos, la respuesta de Jesús hace reflexionar. ¿Pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Os digo, no. Si no os arrepentís antes, vosotros pereceréis igualmente. Siempre va hablando Jesús del tema de la conversión. Jesús continúa la conversación mencionando otro acontecimiento y este está relacionado con la torre de Siloé. La caída de la torre de Siloé no se menciona en ningún documento. Y como la Biblia no da más detalles del derrumbe de esa torre, no podemos estar seguros de que para qué servía la torre ni por qué cayó. Obviamente, la tragedia se ve que era bien conocida por los oyentes de Jesús. Siloé era una zona que estaba situada justo fuera de las murallas de Jerusalén, en el lado sureste de la ciudad, y allí había un estanque alimentado por un manantial que fue escenario de uno de los milagros de Jesús, aquel famoso enfermo que fue curado, aquel paralítico que fue curado en la piscina de Siloé. Lo que sí sabemos es que allí había una torre que pudo haber formado parte de un sistema de acueductos o de un proyecto de construcción que Pilato había iniciado. En cualquier caso, la cuestión está en que aquella torre cayó. No sabemos los motivos, posiblemente por las lluvias, por su mal estado, y 18 personas murieron en la catástrofe. Hemos visto que a Jesús, que en este texto se habla de dos acontecimientos de actualidad. En primer lugar, la masacre que tuvo lugar en el monte del templo y el segundo en el derrumbe de la torre de Siloé. Jesús advierte en primer lugar a los que le escuchaban que no supusieran que las víctimas de esas tragedias habían sido juzgadas por su maldad, porque eso le puede pasar a cualquiera. En la mentalidad judía, en la mentalidad israelita, existía la tentación de atribuir las muertes repentinas e inexplicables al juicio de Dios, en respuesta a un pecado secreto, oculto o abierto. Es decir, si le ha pasado eso, porque algo malo habrá hecho. En la mentalidad israelita estaba eso presente. Si a alguien le acontecía algo malo, es porque él o personas cercanas a él habían cometido un grave pecado. O acordaros de aquella escena del Evangelio de Juan, cuando aquel ciego de nacimiento le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? En el fondo, esta mentalidad israelita, según la cual, digamos, las enfermedades o las tragedias suelen ser consecuencia o suelen ser efecto de un pecado cometido, un pecado grave. Claro, ante esa mentalidad Jesús responde que no, que esto no es así, que es un error atribuir automáticamente tales tragedias a la venganza de Dios. Tanto si se trata de una tragedia provocada por el hombre, como fue la matanza de los galileos por Pilato, como una tragedia causada por la naturaleza, como fue la caída de la torre de Siloé por el mal estado en el que se encontraba, es un error suponer que las víctimas son de algún modo peores pecadores que los demás y que por lo tanto merecían morir de esa manera. El segundo punto que Jesús señaló en relación con ambos acontecimientos es que todo el mundo necesita arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que se traduce en un cambio de actuar.
Y Jesús subraya la importancia del arrepentimiento y lo hace 2 veces en este pasaje. Estate en vigilancia, conviértete, porque del mismo modo que la muerte se hizo una realidad en la vida de esas personas sin esperarlo, les vino sin esperarlo, les vino de manera como ladrón en la noche, como decía él en otros textos, del mismo modo que la tragedia, que la muerte vino de ese modo sin esperar, también a nosotros, también el momento definitivo también nos puede venir de cualquier modo o cualquier circunstancia. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir dentro de 5 minutos? ¿Quién de nosotros puede certificar lo que le puede ocurrir dentro de media hora? Nadie lo sabe. Por lo tanto, Jesús lo que está diciendo es todo esto que te sirva para examinar tu propio interior. Examina tu propio interior. Y no lo que la gente le estaba diciendo a Jesús, ¿esto por qué ha ocurrido? A ver si estos eran peores que los demás y por eso les ocurrió lo mismo. Jesús diciendo, no, estáis totalmente equivocados. Yo lo que os digo, que todo esto que ha ocurrido, que sea también una llamada a vosotros a vuestra conversión, porque del mismo modo que le ocurrió a estas personas la muerte de una manera tan inesperada, pues no puede pasar a nosotros también, que el momento ese definitivo llegue en cualquier momento y en cualquier circunstancia y a la hora que menos pensemos. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo, que tenemos que estar en vigilancia. Siempre el tema de la vigilancia. Se nos damos cuenta en estas últimas palabras de Jesús, en esos últimos textos, él insiste mucho en la mirada vigilante, que debe ser una mirada creyente ante los acontecimientos y ante la realidad de la vida. Tanto así es como Jesús, termina de esta manera, este texto y estas preguntas que le hizo la gente. A continuación, después de hablar todo este tema, donde Jesús nos invitaba a examinarnos a nosotros mismos para tener la actitud apropiada ante una llegada definitiva del Señor que se producirá. Y no solamente ante esa llegada definitiva del Señor, sino ante estas llegadas que acontecen en cada momento de nuestra vida, en cada presente, cada día. Uno tiene que estar en vigilante espera ante la llegada del Señor, que viene a nuestro encuentro en cada hombre, en cada acontecimiento, y que un día volverá Él lleno de gloria y majestad. Después de todas estas cosas que Jesús nos está diciendo, Él va a contar a sus oyentes la siguiente parábola, que va también por la misma línea. Nos damos cuenta que todo va por el tema de la llamada a la conversión, la llamada a la responsabilidad, la llamada a estar pendientes de lo que depende de nosotros, porque no todo depende de Dios. Hay cosas que depende de Dios, pero hay cosas que dependen de nosotros en cuanto que es fruto de nuestra respuesta libre y consciente. Jesús cuenta a sus oyentes la siguiente parábola. La leemos y la comentamos. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante, y si no, la puedes cortar. Vemos cómo Jesús ha contado esta parábola inmediatamente después de, como hemos dicho, de decirle a sus oyentes la enseñanza que se debería sacar de lo sucedido, como hemos dicho, en aquella torre sobre el estanque de Siloé que inesperadamente mató a 18 personas. La moraleja de esa historia la decía el mismo Jesús: arrepentíos, ¿no? Así es como Jesús había terminado el último texto que leímos. Para reiterar esa moraleja, Jesús cuenta esta historia de la higuera, el dueño de la viña y el viñador que cuidaba de la misma.
Los tres personajes en la historia tienen un significado simbólico, podríamos decir. ¿Quién es el dueño de la viña? Es Dios, el cual espera con justicia ver fruto en su árbol, y el que decide justamente destruirlo o arrancarlo porque no encuentra ningún fruto. El viñador o el cuidador de la viña que cuida de los árboles, regándolos y fertilizándolos para que puedan dar fruto, representa a Jesús, que es el que alimenta, el que da el agua viva. ¿Y el árbol a quién le presenta? Pues tiene dos significados simbólicos. Uno, el pueblo de Israel, y dos, cada uno de nosotros. Y es que a medida que contemplamos la historia, en primer lugar la historia de Israel, la historia del pueblo elegido, vemos como el dueño de la viña ha expresado a lo largo de la historia de la salvación su decepción. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con un árbol sin frutos. Dice que, según el texto, ha buscado fruto durante 3 años en este árbol, pero no lo ha encontrado. El periodo de 3 años es significativo, porque durante 3 años Juan el Bautista y Jesús habían estado predicando el mensaje del arrepentimiento a lo largo del pueblo de Israel, pero los frutos del arrepentimiento no se produjeron. En primer lugar, Juan el Bautista advirtió al pueblo sobre la llegada del Mesías y les dijo que produjeran frutos dignos de arrepentimiento, porque ya se había puesto el hacha en la raíz del árbol. Sin embargo, los que le escuchaban, los judíos, se ofendieron con la idea de que necesitaban arrepentirse y rechazaron a su Mesías porque él les exigía arrepentimiento. Ellos creían que lo tenían todo ya, tenían los profetas, las escrituras, los pactos, la alianza, lo tenían todo, pero en realidad habían abandonado al único Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿qué es, según la parábola? ¿Qué piensa el dueño de la viña? Pues está con la idea de derribar el árbol que no tiene fruto, y está perfectamente justificado, porque el hacha del Señor ya está posada sobre la raíz del árbol y estaba lista para caer. Ahora bien, vemos al viñador en la parábola que hemos escuchado rogando aquí por un poco más de tiempo. Eso es lo que hemos leído en la parábola. Dijo entonces al viñador: ya ves, llevo 3 años a buscar fruto en la higuera, no lo encuentro, córtala. Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto abundante, y si no, la puedes cortar. Este viñador está rogando más tiempo, y es el tiempo que el Señor nos concede, el tiempo que el Señor le concedió a su pueblo elegido, y el tiempo que el Señor le concede al nuevo Israel, que es la Iglesia, que somos cada uno de nosotros. La lección para nosotros mismos es que hay paciencia, que Dios es paciente. Pero hermanos, el tiempo que se nos da no es permanente, no es para siempre, evidentemente. La paciencia de Dios tiene un límite. En la parábola vemos como el dueño de la viña concede otro año de vida al árbol. De la misma manera, Dios en su misericordia nos concede otro día, nos concede otra hora, nos concede otro respiro. Cristo está en la puerta del corazón de cada hombre, tocando y buscando entrar, ¿no? Y exigiendo la conversión, llamando. Pero claro, si no hay frutos, es porque no hay arrepentimiento, ¿no? Y claro, el tiempo prestado no es permanente. Algún día ese tiempo se va a acabar. Y todos vivimos con ese tiempo prestado. Todos, ustedes y yo. Y entonces este texto nos está invitando precisamente a la conversión. Si nos damos cuenta, todos estos textos que hemos escuchado, todos van en la misma dirección, en la misma llamada a la responsabilidad, a una respuesta activa
a no adormecerse, a no confiar excesivamente en que lo tenemos ya todo hecho, porque no podemos detenernos en lo que ya hemos hecho, sino en lo que todavía nos queda por hacer. Porque, como hemos dicho, el tiempo prestado está ahí y no es permanente. Dios nos llama constantemente a responder y Dios siempre nos da ese día más, ese otro día, ese otro momento, pero sabiendo que ese momento no va a ser siempre permanente. Entonces, ojalá que nosotros en nuestra vida cada día, escuchando estas palabras del Señor y aplicándolas en nuestra vida, saquemos esa clara enseñanza y vivamos nuestra vida cristiana de manera responsable y como el Señor espera de cada uno de nosotros. Después de estos textos, el evangelista nos va a trasladar a la sinagoga en un día de sábado, pero esto lo vamos a ver en el programa siguiente, donde el evangelista nos va a contar una curación, la curación de una mujer encorvada y que Jesús la va a sanar en su cuerpo y en su espíritu. Pero esto lo veremos dentro de 15 días en el próximo programa. Si no han podido escuchar el programa en su totalidad, en su integridad y quieren escucharlo de nuevo, pueden acudir al podcast de Radio María y si quieren mandarnos una pregunta, hacernos un comentario o plantearnos una duda, pueden dirigirse al correo electrónico de quien guarda mi palabra @radiomaria.es. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Un abrazo fraterno, unidos a Cristo y a María. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan difícil